Sophie Bennet apretaba el portapapeles con manos temblorosas, como si fuera lo único que la mantenía en pie. El consultorio de Ayes Women's Health Clinic era moderno, cálido y silencioso, pero nada de eso aliviaba el nudo de ansiedad que llevaba en el estómago. Nunca había querido estar allí. Solo el miedo, las dudas y semanas de búsquedas en Google la habían llevado a cruzar esas puertas. Comenzó a llenar el formulario de admisión. Nombre. Fecha de nacimiento. Historial médico. Datos simples, pero su mente era un caos. Se secó las manos sudorosas en los jeans. Tenía que concentrarse. Solo llenar ese papel. No podía ser tan difícil, ¿verdad? Sophie había evitado esta cita durante toda su vida. Pero ahora, tras semanas de incomodidad física, ya no podía seguir ignorando su cuerpo. La recepcionista le había recomendado al doctor Daniel Ayes. Uno de los mejores de la ciudad, según decía. Sophie había imaginado un hombre mayor, serio, profesional. Nada podría haberla preparado para lo que vendría. Sophie Bennet, dijo una enfermera en la sala de espera, con una carpeta en la mano. Sophie dio un respingo. Tragó saliva, agarrando el formulario como si fuera un salvavidas. Se levantó con piernas débiles y siguió a la enfermera por el pasillo. Las puertas cerradas, el olor a desinfectante, todo la hacía sentir atrapada. «Puedes sentarte aquí», dijo la enfermera, señalando una silla dentro de la oficina. «El doctor Ayes estará contigo en un momento». Sophie asintió, aunque apenas podía respirar. Se sentó rígida, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre el regazo. Miró el sillón de exámenes y sintió un escalofrío. No debía mirarlo. No debía pensar en eso. Y fue entonces cuando se le fue el aire. El hombre que entró en la habitación no se parecía en nada a lo que ella imaginaba. Daniel Ayes era alto, de hombros anchos, con un rostro sereno pero tremendamente atractivo. Tenía el cabello levemente despeinado, una mandíbula marcada y unos ojos azules que reflejaban confianza. «Señorita Bennet», dijo con voz suave y profesional, sonriendo con amabilidad mientras cerraba la puerta. Sophie quiso responder, pero no pudo. Estaba paralizada. Él era joven. Guapo. Y estaba a punto de examinarla. Su cuerpo entero entró en modo de pánico. Daniel se sentó frente a ella, hojeando el archivo. «Veo que es su primera vez en el ginecólogo». Ella asintió tan rápido que casi se disloca el cuello. Él sonrió con paciencia. «Entiendo que puede ser algo intimidante, pero iremos a tu ritmo. Nada ocurrirá sin tu consentimiento». Ella asintió otra vez, sintiendo las mejillas arder. Daniel notó la tensión en su cuerpo, la forma en que evitaba su mirada, la necesidad de desaparecer. Había atendido a muchas pacientes en su vida. Algunas confiadas, otras nerviosas. Pero ninguna como ella. Sophie era distinta. Había algo en su vulnerabilidad que le despertaba una ternura insospechada. Se inclinó ligeramente hacia ella, con voz más baja. «¿Cómo te sientes?» «Bien», mintió Sophie, apretando las manos. Daniel soltó una risita cálida. «No tienes que fingir. Prometo que no soy tan temible». Ella pensaba lo contrario. Era aterrador. No por lo que él era, sino por lo que le hacía sentir. Nunca antes había reaccionado así ante nadie. Su corazón latía como loco, sus manos sudaban, cada parte de su cuerpo estaba hipersensible. Y lo peor, Daniel se dio cuenta. Si ya te atrapó esta historia, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos de esta emocionante historia. Sophie deseaba que la tierra la tragara. Era consciente de cada movimiento de Daniel, de cada palabra, de cómo su voz profunda llenaba la sala con una tranquilidad que contrastaba brutalmente con el caos que sentía en su interior. Daniel, por su parte, notaba cada gesto de Sophie. La forma en que entrelazaba las manos, la rigidez en sus hombros, el rubor constante en sus mejillas. No era raro ver pacientes nerviosas, pero ella era otra cosa. Había una inocencia tan honesta en su timidez que le despertaba un deseo inédito, protegerla. Intentó aligerar el ambiente con preguntas sencillas. Le explicó el proceso paso a paso, dejándole claro que podía detenerse en cualquier momento.
Sofía apenas asentía, sin confiar en su voz. Daniel mantuvo la distancia, respetuoso, atento, hasta que el examen terminó. Cuando salió de la consulta, Sofía sentía que había corrido una maratón. Su corazón seguía acelerado, sus mejillas encendidas. No sabía si llorar o reír. Todo el camino de vuelta a casa, revivió cada instante. Había sido amable. Demasiado amable. Y eso lo hacía peor. Si hubiera sido frío o distante, podría haberlo olvidado. Pero no. Él fue comprensivo, atento, profesional y devastadoramente atractivo. No podía volver. Jamás. Pasaron días. Sofía ignoró las llamadas del consultorio. También ignoró los mensajes de texto recordándole que debía volver para una revisión. Se convenció de que no era necesario. Que podría lidiar con su salud sola. Hasta que no pudo. Los síntomas volvieron. Y esta vez, con más fuerza. El malestar la empujó de regreso a la clínica. Con el alma en los pies, se sentó en la misma sala de espera, esperando que el universo le diera otro doctor. Pero el universo tenía otros planes. Cuando la enfermera la llamó y la guió por el pasillo, Sofía supo que su suerte no había cambiado. Al abrir la puerta, allí estaba él. Dr. Daniel Hayes. Impecable. Sonriente. Y mirándola como si realmente se alegrara de verla. Sofía, dijo, cerrando la carpeta. Empezaba a pensar que me estabas evitando. El corazón de Sofía se detuvo un segundo. Él lo había notado. Murmuró un no es eso apenas audible y se sentó, evitando su mirada. Daniel se inclinó ligeramente sobre el escritorio. Había algo nuevo en su voz, curiosidad. Interés real. Mantuvo la conversación suave, sin presiones. Pero no pudo evitar observarla más allá de lo profesional. Era diferente. Ella no lo sabía, pero había dejado una huella en él. Sofía se esforzaba por parecer tranquila, pero su cuerpo la traicionaba. Cada vez que Daniel la miraba, sus pensamientos se nublaban. En su mente, repetía una y otra vez que era solo un doctor, solo una consulta médica. Pero su corazón no lo creía. Daniel también lo sentía. Había algo en ella que lo desconcertaba. Estaba acostumbrado a pacientes de todo tipo, pero Sofía era diferente. Había una dulzura en su forma de ser, una fragilidad en su presencia que le hacía querer cuidarla. Tus síntomas parecen haber empeorado un poco, dijo, observándola con atención. Pero nada de lo que no podamos manejar. Ella asintió con la cabeza, sin decir palabra. Cada segundo en esa sala se sentía como una eternidad. A pesar de su incomodidad, algo en ella también deseaba quedarse un poco más. Quizás porque en presencia de Daniel, todo lo demás se desvanecía. Sofía, ¿te sientes cómoda haciéndome preguntas? Inquirió con voz suave. Ella lo miró fugazmente y luego bajó la vista. Tengo muchas, pero no sé por dónde empezar. Daniel sonrió. No hay prisa. Estoy aquí para ayudarte. No tienes que tener todas las respuestas hoy. Ese tono comprensivo, sin juicio, sin presión, hizo que algo dentro de ella cediera. Por primera vez, sintió que podía confiar en alguien. Al final de la consulta, Daniel se levantó primero y le abrió la puerta. Fue un gusto verte otra vez, Sofía. Cuídate mucho, ¿de acuerdo? Ella asintió, saliendo con el corazón acelerado. Pero antes de cruzar el umbral, se giró para mirarlo una vez más. Daniel le devolvió la mirada con una sonrisa que no era solo profesional. Había algo más. El resto del día fue un torbellino de pensamientos. Sofía se preguntaba si todo había sido producto de su imaginación. Tal vez él era así con todas sus pacientes. Tal vez su amabilidad no significaba nada. Pero su corazón quería creer que no. Que ella no era solo una paciente más. Días después, Sofía trató de dejarlo atrás. Pero algo curioso comenzó a suceder. Cada vez que pasaba por el café de la esquina, pensaba en él. Cada vez que alguien mencionaba a un doctor, su mente iba directo a Daniel. Y entonces, como si el destino quisiera jugar con sus emociones, volvió a encontrárselo. Esta vez fuera del consultorio.
En el mismo café donde solía sentarse a leer. Sofía estaba en una mesa junto a la ventana, sumida en un libro, cuando una voz familiar la hizo levantar la vista. Vaya, no esperaba verte aquí, dijo Daniel, con una taza en la mano. El mundo se detuvo por un instante. Sofía se atragantó con su café. ¿De Dr. Hayes? Hola. Por favor, fuera de la clínica, solo Daniel. Ella no supo qué responder. Él sonrió y se sentó frente a ella sin pedir permiso, como si ya supiera que ella no lo detendría. Y tenía razón. Durante varios minutos, hablaron. De libros, de café, del clima. Todo menos de médicos o consultas. Y Sofía descubrió algo sorprendente: Daniel era aún más encantador fuera del consultorio. ¿Estás disfrutando esta historia tanto como nosotros disfrutamos contarla? Entonces deja tu like y cuéntanos en los comentarios, ¿crees en los encuentros del destino? Y por supuesto, suscríbete para seguir acompañando esta historia. Sofía no podía creer que estuviera allí, sentada frente a Daniel, charlando como si fueran viejos amigos. Era surrealista. Cada vez que él sonreía o se inclinaba hacia ella para hacerle una pregunta, sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Intentaba convencerse de que no significaba nada. Que era casualidad. Que él simplemente era amable. Pero su corazón sabía la verdad. Y esa verdad la asustaba. Daniel, por su parte, estaba sorprendido consigo mismo. No solía detenerse a charlar con pacientes fuera de su ambiente profesional. Había una línea que siempre respetaba. ¿Pero Sofía? Sofía era una excepción que no entendía del todo. Se sentía cómodo con ella, curioso por conocerla más allá del expediente médico. Entonces, ¿te gusta leer novela histórica? Preguntó, señalando el libro que ella tenía en la mesa. Sofía asintió con timidez. Sí, me gusta imaginar cómo vivía la gente antes, lo que sentían. Daniel apoyó los codos en la mesa, interesado. Eso dice mucho de ti. ¿Cómo qué? Preguntó ella, sin mirarlo directamente. Que tienes un alma empática. Que te importa lo que otros sienten, incluso los que ya no están. Sofía sintió un calor inesperado en el pecho. Nadie la había descrito así antes. La conversación fluyó de forma natural. Rieron. Compartieron anécdotas. Incluso hablaron de música, descubriendo que ambos amaban las melodías clásicas al piano. Pero entonces, el reloj marcó la hora y Sofía recordó que tenía que volver al trabajo. Se levantó con torpeza, recogiendo su bolso. Gracias por esto, dijo en voz baja. Daniel se puso de pie también. ¿Nos vemos otra vez por aquí? Ella lo miró, dudando. Tal vez. Y con eso, salió del café con el corazón latiendo a 1000 por hora. Durante los días siguientes, Sofía intentó convencerse de que no era nada. Pero su corazón la contradecía. Pensaba en él cada vez que escuchaba su nombre, cada vez que pasaba por el café, cada vez que se permitía imaginar algo bonito para su vida. Daniel también la pensaba. La forma en que se sonrojaba. Su voz suave. Sus gestos pequeños, honestos. No podía sacársela de la cabeza. Pero no quería presionarla. Sabía que ella era distinta. Que debía ir con cuidado. Hasta que un artículo en internet cambió todo. Sofía, una noche, sin poder dormir, empezó a buscar más información sobre él. Y lo que encontró la dejó helada. Daniel Hayes no era solo un doctor joven y atractivo. Era el director de Hayes Medical Group. Dueño de varias clínicas. Reconocido internacionalmente. Multimillonario. Sofía sintió como si le arrancaran el suelo. No era solo una diferencia de clases. Era un abismo. Ella no podía competir con el mundo al que él pertenecía. Sintió vergüenza, confusión. Ira consigo misma por haber permitido que su corazón soñara, aunque fuera un poco. Desde ese momento, decidió alejarse. No respondió sus mensajes. No volvió al café. Canceló la siguiente consulta. Daniel lo notó al instante. Primero pensó que era casual. Luego, que quizá estaba ocupada. Pero al pasar las semanas, comprendió que lo estaba evitando.
Y no entendía por qué. Pero no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que saber la verdad. Sophie salió del trabajo agotada. El turno en la librería había sido largo y el peso emocional de las últimas semanas la dejaba sin energía. Aún así, caminaba rápido por la vereda, como si escapar de sus pensamientos fuera posible. Pero no lo era. Porque cuando dobló la esquina y vio el auto negro estacionado frente a la tienda, su corazón se detuvo. Daniel estaba allí. Apoyado contra el capó, con los brazos cruzados y los ojos clavados en ella. Sophie se paralizó. Una parte de ella quería girar y correr. Otra, más valiente, dio un paso al frente. Sophie, dijo él, sin moverse. ¿Podemos hablar? Ella no respondió de inmediato. Su pecho subía y bajaba rápido. Finalmente, asintió con un leve movimiento de cabeza. Caminaron juntos hasta un banco cercano, sin decir una palabra. Daniel esperó a que ella se sentara antes de hacerlo. Luego la miró, con una mezcla de calma y tensión. No he dejado de pensar en ti, dijo. Y sé que me estás evitando. Necesito saber por qué. Sophie tragó saliva. Bajó la mirada, jugando con el borde de su chaqueta. No quiero ser un problema para ti, murmuró. No lo eres. Nunca lo has sido. Ella negó con la cabeza. Tú tienes una vida que yo no entiendo, Daniel. Una vida con lujos, reconocimiento, gente hermosa a tu alrededor. Y yo soy solo Sophie. Trabajo en una librería. Apenas llego a fin de mes. No pertenezco a tu mundo. Daniel la escuchó en silencio. Su expresión se fue endureciendo, no por enojo, sino por dolor. ¿Tú crees que eso es lo que importa? Preguntó en voz baja. ¿Crees que me importan los zapatos que usas o cuánto dinero tienes en tu cuenta? Sophie no supo qué decir. Había pasado tantos años convenciéndose de que no era suficiente, que ya no sabía cómo pensar diferente. Daniel se inclinó hacia ella, sin invadir su espacio. Cuando te vi por primera vez, no sabía nada de ti. Pero había algo en ti, algo real. No me importa tu historia, Sophie. Me importas tú. Ella sintió que las defensas que había levantado empezaban a agrietarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tengo miedo, confesó. Miedo de que un día te des cuenta de que no soy suficiente. Que encuentres a alguien que sí esté a tu altura. Daniel tomó sus manos con suavidad. Ya te encontré, Sophie. Y no pienso dejarte ir solo porque tú no puedas ver lo maravillosa que eres. Las palabras colgaron en el aire, cargadas de sinceridad. Sophie sintió algo dentro de ella romperse, y al mismo tiempo, sanar. No se abrazaron. No se besaron. Pero en ese silencio compartido, algo cambió. Una verdad más fuerte que el miedo empezó a crecer entre ellos. Las semanas siguientes fueron una mezcla de confusión y descubrimiento. Sophie y Daniel no se definieron, no se pusieron etiquetas, pero comenzaron a encontrarse más seguido. A veces en el café, otras en la librería. Siempre de manera casual, siempre con esa tensión suave en el aire que ninguno se atrevía a nombrar. Daniel era paciente. Sabía que Sophie necesitaba tiempo. No la presionaba, no aceleraba el paso. Solo estaba ahí, constante, presente, como un ancla cuando las dudas la querían arrastrar. Y Sophie, sin darse cuenta, empezó a sonreír más, a hablar más, a sentirse un poco más segura cuando él estaba cerca. Una tarde de lluvia, mientras compartían un paraguas improvisado hecho con una bolsa grande de papel, Daniel la hizo reír de una forma en que nadie lo había logrado en mucho tiempo. Sophie lo miró, empapado, torpe, encantador. Y algo dentro de ella se aflojó, como si una llave invisible hubiera abierto una puerta cerrada por años. Esa noche, Sophie no pudo dormir. Pensaba en él, en lo que sentía, en lo que estaba surgiendo entre los dos. Sabía que ya no era solo una atracción. Era una conexión real, intensa, que crecía con cada gesto, con cada mirada, con cada silencio compartido. Pero también sabía que el miedo seguía ahí. A veces la despertaba en medio de la noche, susurrándole que todo era un error, que estaba condenada a salir herida. Porque las cosas buenas no duraban.
Porque las personas como Daniel no se quedaban. Y justo cuando comenzaba a convencerse de que tal vez, solo tal vez, podría dejarse llevar, el destino le jugó una mala pasada. Fue un día largo en la librería. Sofía había estado de pie durante horas, apenas había comido, y se sentía agotada. Ignoró el malestar, pensando que era solo cansancio. Pero al final de su turno, mientras cerraba la caja registradora, su visión comenzó a nublarse. Salió tambaleante a la calle, con la cabeza pesada y los pasos inestables. El aire nocturno estaba frío y húmedo, pero ella apenas lo notaba. Intentó llamar a un taxi, pero no llegó a marcar. Sus piernas cedieron y todo se volvió negro. Despertó en una cama blanca, con sábanas limpias y luces tenues sobre su cabeza. Un pitido constante acompañaba el zumbido en sus oídos. Parpadeó varias veces antes de enfocar su visión. Y entonces lo vio. Daniel, sentado junto a ella, con la cabeza gacha y las manos unidas frente a sus labios. Su rostro mostraba más agotamiento del que Sofía había visto jamás en él. Cuando notó que estaba despierta, se incorporó de inmediato. «¿Sofie?» Ella intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Apenas pudo susurrar. «¿Qué pasó?» Daniel la miró con una mezcla de alivio y preocupación. «Te desmayaste. Tenías fiebre alta, estabas deshidratada y agotada. Alguien llamó a una ambulancia. Cuando supe que estabas aquí, vine lo más rápido que pude». Sofía sintió un nudo en el pecho. No solo por la situación, sino por la forma en que él la miraba. Como si nada más importara. Como si, en ese momento, ella fuera lo único que le importaba en el mundo. Sofía intentó incorporarse, pero su cuerpo protestó de inmediato. Daniel reaccionó al instante, colocándole una mano firme pero suave en el hombro. «Tranquila. No te levantes aún. Los médicos dijeron que necesitas reposo». Ella asintió lentamente, sus ojos aún nublados por el cansancio. Le costaba procesar todo. El hospital, el pitido constante, la presencia de Daniel junto a su cama. Había algo surrealista en todo eso. «¿Hace cuánto estás aquí?», preguntó, con voz ronca. Daniel dudó un segundo antes de responder. «Desde que llegaste. No iba a irme sabiendo que estabas así». Sofía desvió la mirada, conmovida y avergonzada al mismo tiempo. Nadie había hecho algo así por ella. Nadie la había cuidado con tanta devoción. Una parte de ella quería creer que era sincero, que no lo hacía por lástima o sentido del deber, sino por algo más profundo. «No tenías por qué quedarte toda la noche», dijo en voz baja. «Sí tenía», respondió él sin dudar. «¿Por qué me importas, Sofía?» «Más de lo que debería, quizás. Pero es la verdad». El silencio entre ellos se volvió espeso, casi tangible. Sofía se quedó mirando el techo, con el corazón golpeando fuerte. Esa confesión no era cualquier cosa. Era real, honesta, vulnerable. Y la asustaba. «Daniel», comenzó, pero él levantó la mano con suavidad. «No tienes que decir nada ahora. Solo, recupérate. Estoy aquí». Y lo estaba. Durante las horas siguientes, Daniel no se movió de su lado. La ayudó a beber agua, habló con las enfermeras, se aseguró de que tuviera todo lo necesario. Pero más allá de lo práctico, su sola presencia le daba paz. Una paz que Sofía no sabía que necesitaba hasta que la tuvo. Cuando finalmente la dieron de alta, él fue quien la llevó a casa. El trayecto en auto fue silencioso, pero no incómodo. Daniel le lanzaba miradas de vez en cuando, como si comprobara que seguía allí, que estaba bien. Al llegar, ella abrió la puerta de su pequeño apartamento y, por un momento, dudó si invitarlo a pasar. No por miedo a él, sino por miedo a sí misma. Pero al girarse, Daniel ya estaba hablándole antes de que ella pudiera decidir. «No tienes que invitarme. Solo quería asegurarme de que llegabas bien». Sofía sonrió débilmente. «Gracias. Por todo». Daniel la miró con una mezcla de ternura y seriedad. «Descansa. Y si necesitas algo, cualquier cosa, solo llámame». Ella asintió, y cuando cerró la puerta detrás de él, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola.
Se sentó en el borde de la cama, repasando cada gesto, cada palabra, cada mirada. Y comprendió que, aunque seguía teniendo miedo, también tenía algo mucho más fuerte, esperanza. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo. Así no te perderás lo que viene a continuación en este viaje lleno de sentimientos y segundas oportunidades. Los días posteriores al alta hospitalaria fueron tranquilos, pero emocionalmente intensos para Sophie. Daniel no insistió en verla, pero se mantuvo en contacto. Un mensaje por la mañana deseándole buen día, otro por la noche preguntando cómo se sentía. Detalles sencillos que, para Sophie, significaban más de lo que podía expresar. Ella pasaba mucho tiempo reflexionando. Sentada junto a la ventana, con una taza de té entre las manos, recordaba la forma en que Daniel la había cuidado. No con lástima, no con obligaciones, sino con una ternura sincera que le desarmaba cada vez más. Había crecido creyendo que ese tipo de amor era un mito, algo reservado para los libros que vendía en la librería. Pero Daniel lo había hecho real. Una tarde, mientras doblaba ropa limpia, su celular vibró. Era un mensaje de él. ¿Te sentirías con ánimo de dar un paseo corto esta tarde? Nada exigente, solo caminar un poco. Me encantaría verte. Sophie leyó la pantalla varias veces antes de responder. No porque dudara de querer verlo, sino porque aún le costaba aceptar que podía querer algo sin sabotearlo de inmediato. Finalmente, escribió. Me encantaría. El encuentro fue en un parque cercano. El sol caía suave, tiñendo los árboles de tonos dorados. Sophie llegó primero y esperó sentada en una banca. Cuando lo vio acercarse, con una sonrisa contenida y esa calma que tanto la tranquilizaba, algo en su pecho se aflojó. Hola, dijo ella. Hola, respondió él, sentándose a su lado. ¿Cómo te has sentido? Mucho mejor. ¿Y tú, cómo estás? Daniel la miró, sorprendido por la pregunta. Preocupado, en realidad. Pensando mucho. En ti. En nosotros. Sophie bajó la mirada, pero no huyó. Se quedó allí, escuchando. Sé que las cosas han sido intensas, continuó él. Y sé que lo último que necesitas es presión. Pero no quiero que pienses ni por un segundo que esto que siento es pasajero. No lo es. Sophie lo miró entonces, con una mezcla de miedo y valentía. ¿Y qué es lo que sientes, exactamente? Daniel tomó aire. Siento que desde que te conocí, todo lo demás ha dejado de ser tan importante. Mi trabajo, mis logros, todo eso, se volvió ruido de fondo. Tú traes algo diferente. Algo que me calma, que me hace querer ser más, pero no por ambición, sino por amor. El silencio que siguió no fue incómodo. Sophie procesaba cada palabra. Y cuando finalmente habló, su voz fue firme. Yo también siento cosas, Daniel. Y me asusta, porque nunca me sentí así antes. Me acostumbré a no esperar nada. A conformarme. Pero tú no me dejas conformarme. ¿Me ves? Y eso, a veces, da miedo. Él asintió lentamente. A mí también me asusta. Pero prefiero arriesgarme contigo que vivir tranquilo sin ti. Ambos se quedaron ahí, mirando el atardecer. No se tocaron. No lo necesitaban. El vínculo que estaban construyendo era más fuerte que cualquier gesto físico. Era algo que crecía lento, firme, de raíz profunda. Y por primera vez, Sophie no pensó en cómo terminaría. Pensó en cómo continuar. El cambio no fue inmediato, pero fue palpable. Sophie empezó a dejar entrar a Daniel en su rutina. Pequeños momentos se volvieron costumbre, un café compartido al mediodía, mensajes al final del día con detalles triviales pero significativos, llamadas breves solo para escuchar la voz del otro. A pesar de su mundo diferente, Sophie notaba que Daniel no intentaba impresionarla. Era natural con ella. No hablaba de dinero, no mostraba lujos. Era solo Daniel, atento, cálido, paciente. Una tarde, Sophie decidió invitarlo a su casa. No era un lugar impresionante. Un departamento pequeño, con estanterías llenas de libros, algunas plantas que luchaban por sobrevivir, y una cocina que olía a té de jengibre.
Pero era su refugio, su espacio seguro. Y al dejarlo entrar, estaba entregándole algo más que una llave, estaba entregándole su confianza. Daniel llegó con una bolsa de papel en la mano. Dentro, una tarta de manzana que había comprado en una panadería local. No sabía si te gustaba, pero huele bien, dijo con una sonrisa tímida. Sophie lo invitó a pasar. Se sentaron en el sofá con té y porciones de tarta en platos desiguales. Hablaron durante horas. Rieron. Discutieron sobre películas. Jugaron a inventar vidas para los personajes de los libros que Sophie tenía apilados en la mesa de centro. La noche se volvió suave, tranquila. No hubo besos, ni caricias, pero cada segundo estaba cargado de una intimidad emocional que ninguno de los dos había experimentado antes. Al despedirse, Daniel se detuvo en el umbral. Sophie, con los brazos cruzados frente al pecho, lo miró con ternura. Gracias por venir, susurró. Gracias por dejarme entrar, respondió él. Pasaron varias semanas así. Sin prisas. Sin promesas apresuradas. Sophie empezó a creer que quizás, por fin, había encontrado algo verdadero. Alguien que no intentaba cambiarla, sino que la aceptaba tal como era. Un día, al salir de la librería, encontró a Daniel esperándola. No había motivo especial. Solo quería caminar con ella. En ese paseo, él le tomó la mano por primera vez. Sin palabras. Sin buscar permiso. Y ella no se apartó. Se sintió como si el mundo entero se hubiera silenciado por un momento. Como si todo encajara, finalmente. Sophie sabía que el miedo no desaparecería de un día para otro. Pero también sabía que ya no estaba sola para enfrentarlo. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido este capítulo y no olvides suscribirte para seguir acompañando cada paso de este amor inesperado. Sophie comenzó a notar pequeños cambios en sí misma. Cosas sutiles. Empezó a caminar con la cabeza un poco más alta. A sonreír con más frecuencia. A dormir mejor. No era solo por Daniel, pero él había sido el detonante. Como si, al mirarla con tanto respeto y ternura, ella empezara también a verse con otros ojos. Una mañana de sábado, Daniel la invitó a acompañarlo a una inauguración benéfica en uno de los hospitales de su fundación. Sophie dudó. Sabía que ese mundo no era el suyo. Pero él la tranquilizó, no es nada formal, y estaré contigo todo el tiempo. Ella accedió, con los nervios a flor de piel. El evento fue en una ala pediátrica recién renovada. Había globos, músicos, voluntarios. Nada de ostentación. Aún así, Sophie se sintió fuera de lugar al principio. Llevaba un vestido sencillo y zapatos planos, mientras las demás mujeres parecían salidas de revistas. Pero entonces vio a Daniel interactuando con los niños. Agachado, riendo, jugando con burbujas de jabón. No era el médico exitoso ni el millonario. Era solo un hombre con un corazón enorme. Y eso la hizo recordarse por qué estaba allí. Más tarde, mientras compartían un refresco sentados en el borde de una fuente, Daniel la observó en silencio durante unos segundos. Estoy orgulloso de ti, dijo de pronto. Sophie lo miró, desconcertada. ¿Por qué? Porque sé que esto no era fácil para ti. Y aún así viniste. Estás aquí. Eso significa mucho para mí. Ella bajó la mirada, emocionada. Gracias por hacerme sentir segura, murmuró. Daniel estiró la mano y le acarició los nudillos con la yema de los dedos. Esa seguridad ya estaba en ti. Solo necesitabas verla. Al regresar a casa, Sophie sintió que había superado un muro invisible. No solo se trataba de adaptarse al mundo de Daniel, sino de permitirle entrar en el suyo sin reservas. Y Daniel lo comprendía. Nunca la empujaba. Siempre la guiaba con paciencia. Nunca con promesas vacías, sino con acciones constantes. Una noche, mientras Sophie organizaba su estantería, encontró un cuaderno viejo. Al abrirlo, se topó con una lista que había escrito años atrás, cosas que no creo que jamás tenga. Entre los puntos había frases como, alguien que me espere despierto, una relación sana, paz, una razón para sonreír cada día. Miró la hoja durante minutos.
Luego sonrió. Porque, sin haberlo planeado, había empezado a tachar esas cosas una por una. No porque alguien las hubiera traído mágicamente a su vida, sino porque ella se había permitido creer en la posibilidad. Y con eso, vino una certeza tranquila, estaba lista para lo que viniera. Ya no como una sombra de sí misma, sino como Sophie. Presente. La transformación de Sophie no pasó desapercibida. Sus compañeros en la librería comenzaron a notar una luz nueva en su mirada, una tranquilidad que antes parecía inalcanzable. No era que hubiera cambiado de un día para otro, pero sí había algo distinto en su manera de estar en el mundo. Más firme. Más ella. Daniel seguía siendo una presencia constante, pero nunca invasiva. Algunos días pasaban horas juntos, otros apenas unos mensajes. Pero incluso en la distancia, Sophie sentía su apoyo como un susurro que le recordaba que no estaba sola. Un viernes por la tarde, Daniel le pidió que lo acompañara a una cena con un pequeño grupo de amigos. No era una gala, ni un evento formal, solo una comida entre personas cercanas. Sophie aceptó, aunque con cierta inquietud. Se vistió con un vestido sencillo, pero bonito. El cabello suelto, labios apenas teñidos. Al llegar al restaurante y verlo allí, esperándola con esa sonrisa que ya empezaba a reconocer como refugio, supo que todo estaría bien. Los amigos de Daniel fueron cálidos. La trataron como si ya formara parte del grupo, sin preguntas invasivas ni juicios velados. Sophie se sorprendió riendo, participando, relajándose. Al final de la noche, cuando salieron caminando por la vereda bajo una luna brillante, Sophie tomó la mano de Daniel sin que él la buscara. Y eso, para ambos, fue una pequeña victoria. Caminaban en silencio cuando Daniel se detuvo frente a un escaparate cerrado. Reflejado en el vidrio, él la miró de costado. ¿Te das cuenta de lo lejos que has llegado?, preguntó. Sophie lo miró, confundida. ¿A qué te refieres? Hace unos meses no podías mirarme a los ojos. Hoy, tomaste mi mano en medio de una cena. No te imaginas lo orgulloso que estoy de ti. Ella bajó la mirada, con una sonrisa tímida. Pero por dentro, sentía una calidez que ningún abrigo podría dar. Esa noche, al llegar a su apartamento, Sophie encendió una vela aromática y se sentó en la cama con las piernas cruzadas. Abrió su diario y comenzó a escribir. Sobre la cena. Sobre la risa. Sobre la forma en que Daniel la hacía sentir segura sin anularla. Libre sin soltarla. Y escribió algo más: tal vez no se trate de encontrar a alguien que te rescate, sino a alguien que te acompañe mientras aprendes a rescatarte sola. Durante los días siguientes, Sophie y Daniel continuaron construyendo su relación sin prisa. A veces se encontraban en silencio, leyendo el mismo libro en diferentes rincones del sofá. Otras veces cocinaban juntos, riendo por platos mal preparados o improvisaciones extrañas que terminaban siendo deliciosas. Una tarde, mientras lavaban los platos, Daniel la miró con expresión tranquila. ¿Puedo hacerte una pregunta algo extraña? Claro, respondió ella, secándose las manos. ¿Te imaginas un futuro conmigo? Sophie se congeló por un segundo. No por miedo, sino por el peso de la sinceridad. Luego respiró hondo y asintió lentamente. Sí, susurró. No solo lo imagino. Lo deseo. Daniel sonrió. No dijo nada más. No hacía falta. Porque a veces, cuando el amor es verdadero, las palabras sobran. Los días siguientes a aquella conversación estuvieron llenos de una serenidad particular. Sophie y Daniel habían cruzado un umbral invisible, uno que no requería declaraciones grandilocuentes ni promesas exageradas. Bastaba con el silencio compartido, con la confianza que se construía palabra a palabra, gesto a gesto. Una mañana, Sophie despertó con el sonido de su celular. Un mensaje de Daniel decía simplemente: estoy fuera. No es urgente, solo quería verte antes de comenzar el día. Con el corazón acelerado, se asomó a la ventana y ahí estaba él, de pie con un café en cada mano, sonriendo hacia arriba. Bajó descalza, con el cabello revuelto y una chaqueta encima del pijama. Daniel no dijo nada. Le entregó el café y caminó junto a ella hasta la esquina. Hablaron de cosas triviales, pero la calidez del momento era suficiente para comenzar el día con el alma llena.
Aquella misma semana, Daniel la invitó a pasar un fin de semana fuera de la ciudad. Nada lujoso, solo una escapada a una casa de campo que le habían prestado. Sophie dudó al principio, pero algo en su interior le decía que era el momento de dar un paso más. El viaje fue sencillo y hermoso. Campos abiertos, aire limpio, noches estrelladas. Cocinaron juntos, caminaron por senderos rodeados de árboles, se acostaron sobre mantas para ver el cielo nocturno. Sophie, por primera vez en años, se sintió en paz consigo misma. Una noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Daniel le tendió una manta y la envolvió con cuidado. Se sentó a su lado, sin decir nada. Sophie apoyó la cabeza en su hombro y permanecieron así durante largos minutos, escuchando el silencio. No hacía falta más. Nunca pensé que podría sentirme así, dijo ella, finalmente. ¿Así como? Seguro. No porque todo esté bien. Sino porque tú estás aquí, y eso basta. Daniel no respondió de inmediato. Solo la rodeó con el brazo y besó suavemente su cabello. Tú eres quien ha hecho todo esto posible, Sophie. Yo solo estoy acompañándote mientras descubres tu fuerza. Y era cierto. Sophie lo sabía. Él había estado a su lado, sí, pero cada paso hacia adelante lo había dado ella con sus propios pies. Al regresar a la ciudad, algo en Sophie había cambiado. Ya no era la misma mujer que se sentaba temblando en una sala de espera. Era alguien que había elegido creer. En sí misma. En el otro. En la posibilidad de un amor real. Y Daniel, viéndola florecer, sentía una gratitud que no podía poner en palabras. Porque más allá de su éxito, su carrera, su prestigio, era ella quien le había mostrado el significado profundo de la intimidad, del cuidado, del compromiso emocional. Eran dos personas de mundos distintos, sí. Pero habían encontrado en sus diferencias una forma nueva de habitar el amor. Una que no necesitaba etiquetas, sino presencia. Los meses pasaron con una suavidad que sorprendía a Sophie. No porque todo fuera perfecto, sino porque lo imperfecto se sentía manejable, compartido. Había discusiones, claro. Momentos de inseguridad, silencios prolongados. Pero también había disculpas sinceras, abrazos que cerraban heridas, y esa decisión diaria de elegirse el uno al otro. Una tarde de otoño, Daniel la citó en el mismo café donde todo había comenzado. Sophie llegó puntual, con una bufanda tejida y una sonrisa nerviosa. Al entrar, lo vio en la misma mesa junto a la ventana, igual que la primera vez. Pero esta vez, él estaba de pie, y sobre la mesa había una caja pequeña. Ella se acercó, sin aliento. ¿Qué es esto?, preguntó, con una sonrisa contenida. Daniel no dijo nada. Solo tomó la caja y se arrodilló ante ella. Sophie Bennett, me cambiaste la vida. Me enseñaste a mirar más allá del ruido, del prestigio, de las máscaras. Me mostraste lo valioso de lo simple, de lo real. ¿Quieres casarte conmigo? El café entero enmudeció. Sophie se llevó las manos a la boca, los ojos vidriosos, el corazón latiendo tan fuerte que creía que todos podían oírlo. Asintió, sin poder hablar. Sí, susurró por fin, riendo entre lágrimas. Sí, quiero. El lugar estalló en aplausos. Daniel se puso de pie, la abrazó y giró con ella en brazos como si fueran los únicos en el mundo. Los preparativos fueron sencillos, fieles a quienes eran. Sophie no quería una boda extravagante. Quería compartir con las personas que habían sido testigos de su transformación. Y Daniel respetó cada decisión. Porque la verdadera celebración no era el evento, sino el camino que los había llevado hasta allí. El día de la boda, Sophie entró a la pequeña capilla del brazo de su madre. Llevaba un vestido blanco sin adornos, pero con una elegancia serena que le nacía del alma. Daniel la esperaba al frente, con los ojos brillando de emoción. Durante los votos, ella dijo: No prometo no tener miedo, porque aún lo tengo. Pero prometo no dejar que el miedo me impida amarte. Porque contigo aprendí que el amor no es ausencia de temor, sino presencia de coraje. Y él respondió: Prometo elegirte cada día. En lo simple, en lo difícil, en lo silencioso. Porque contigo aprendí que el amor verdadero es un acto de voluntad, no de perfección.
Se besaron entre lágrimas, entre aplausos, entre la certeza de que todo lo que habían vivido los había traído hasta ese instante. Sophie ya no era la mujer insegura que temía sentarse en una sala de espera. Era una mujer que se había enfrentado a sus fantasmas, que se había permitido sentir, fallar, confiar, abrirse. Y Daniel, que había aprendido a dejar de correr tras logros y prestigio, ahora corría solo hacia lo que de verdad importaba, un hogar construido desde la verdad. La historia de ellos no era una de cuento de hadas. Era una historia real. Llena de grietas, de reconstrucciones, de días buenos y malos. Pero sobre todo, llena de amor elegido y cultivado. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario contándonos qué parte te emocionó más y suscríbete para seguir recibiendo relatos que celebran el poder del amor, la transformación y las segundas oportunidades.